Estamos con nuestro personaje de hoy esta mañana para hablar de la situación que se está presentando en el país con esto de los apagones. Hay apagones todos los días y en todo el país, allá en Lloro, en Olancho, en El Paraíso, Choluteca, Francisco Morazán, en todo Honduras realmente. Y la pregunta es si estos ya son racionamientos disfrazados. ¿Qué es lo que está pasando? Que no se puede solventar esta crisis energética. Ningún país podrá enfrentar la situación que se vive por falta de inversión, la generación de empleo, la atracción de inversiones, si no hay garantía del suministro eléctrico. La energía es la sangre en las venas de una economía. Sin eso no puede caminar. Sin la sangre, que es la energía, desgraciadamente no se ha podido solventar el problema energético en nuestro país. El ministro de Energía y actual gerente de la ANE, Eric Tejada, el sábado ha dejado entrever que todo esto es culpa, dice, de la narcodictadura, del golpe de Estado. Hoy hablamos del tema con el exgerente de la ANE, el ingeniero Jesús Mejía. ¿Qué tal está? Mucho gusto. Buenos días, Armando. Gracias por la invitación. Esperamos que el programa de hoy podamos un poquito orientar a la población sobre qué es lo que está sucediendo en el ENE en este momento y qué es lo que pueden esperar para los próximos 2-3 años, qué es lo que le corresponde a este gobierno, y ojalá que las cosas se hagan con tiempo, Armando, para que no paguemos las consecuencias que siempre en el pasado ha venido ocurriendo. Y lastimosamente, no sé, en esos temas como que hay un silencio profundo, tanto del sector privado como del sector residencial, que como no hay información, simplemente la queja viene cuando ya no hay luz, y eso genera una molestia enorme en lo que es la ciudadanía. Correcto, porque sí hay demasiados apagones, ingeniero Mejía. Sí. Apagones todos los días. Me comentaba una amiga ahí de Ranchito que se gasta 6, 7, 10 veces al día la energía. Bueno, la zona norte siempre ha sido la más afectada, Armando, porque recuerda que el 50% de la energía se consume en el departamento de Cortés. Tenemos toda esa franja del litoral atlántico, que es donde, obviamente la gente sufre mucho por los calores, igual que la parte sur del país, y eso hace que ellos tengan un consumo superior que la parte central. Si tú te pones a observar, en el pasado, en el año 2018, Armando, 18-19, yo lancé un proceso de licitación para la compra de 350, 360 megas, algo así. Fue aprobado por la CRE inicialmente y posteriormente vino el doctor Marlon Tábora e intervino y paró la licitación. Cuando uno está administrando estas empresas, Armando, uno va viendo cómo va creciendo el consumo todos los años. Y el crecimiento es alrededor de 60, 70 megas por año. Esto significa que tiene que haber ampliación en subestaciones y tiene que haber ampliación en transmisión y obviamente más contratación de energía. ¿Cómo se hace para evitar los racionamientos? Inicialmente, si se ha manejado bien lo que es el consumo de energía, se compra un excedente en el mercado eléctrico regional. Y eso garantiza que tenemos un acceso a 100, 150 megas más o menos en la red centroamericana, y con eso vamos cubriendo las horas pico, que son de las 11 de la mañana a 2 de la tarde, y de 6 de la noche a 8 de la noche, más o menos. Y cuando ya estamos llegando a los 150 megas, tiene que haber una buena planificación que nos garantice que ya es sostenible el factor de planta, como para contratar una planta nueva y poder inyectar al sistema interconectado nacional. Ahora, ¿qué sucede? Estas plantas de gran magnitud, Armando, lleva a construirse de entre 24 y 36 meses. O sea, no se construyen de la noche a la mañana, lleva mucho tiempo. Si no, te seguir con plantas de diésel de corto plazo, que nosotros lo hemos hecho, y el actual gobierno también lo está haciendo, entiendo. Y es un paliativo que se utiliza por 2-3 años, por mientras se construye la planta grande. Entonces ellos tendrán que ver en este momento cómo lo manejan. Es de mi conocimiento que le dieron vida a un contrato que ya estaba caducado, que era uno de carbón. Si el precio está bajo los 10 centavos, pues súper bueno, ¿verdad? Creo que en ese tipo de situaciones vale la pena retomar un contrato que ya estaba pues básicamente sin uso.
pero sí tenemos que ser conscientes de que tiene que ser una licitación pronto. No olvidemos que la licitación que se hizo en mi administración, Armando, que fue en el año 2017, se vence en el 2027. ¿Qué significa? Que en ese año tiene que haber una licitación de alrededor de 400, 500 megas y tiene que hacerse con mucha anticipación. ¿Qué significa? Que tiene que hacerse a final del 2023, principio de 2024, para que el adjudicado tenga los 3 años necesarios para construir esta planta, que son las plantas base correspondientes. Así que no sé el actual gobierno qué es lo que tiene en la mira. Sí miro un vacío enorme al no tener un gerente en la ENE. Creo que es una muy mala práctica tener ministro de Energía que define la política y tener a la misma persona administrando la estatal. La estatal no es de medio tiempo, la estatal es de tiempo y medio. Entonces eso es importante recalcarlo, Armando. El gobierno tiene que nombrar un gerente ahí y ojalá que busque una persona técnica que no ande, miren, ese discurso político, sembrar odio, tiene que ser un lado ya. Ya pasó 1 año y medio de gobierno y es suficiente como para poder sentar bien en la silla y empezar a tomar decisiones correctas. Correcto. Bueno, porque entendemos el señor Eric Tejada es un técnico, es ingeniero, es un técnico en la materia, pero hoy cuando él comienza él ha enviado un mensaje el fin de semana, tenemos ese mensaje acá, donde prácticamente, o sea, de entender, o nos queda entender, lo dice claramente, comienza a hablar del tema político, dice que toda esta culpa de todo este relajo de la narcodictadura, que es el golpe de Estado, el mismo discurso que le hemos escuchado siempre a la presidenta Xiomara Castro y a toda la dirigencia del Libre, a los diputados, pero no a un técnico, en este caso el que tiene la mayor responsabilidad sobre sus hombros de suministrarle energía al sector comercial, al sector residencial y al sector industrial de nuestro país. Ninguna nación en ninguna parte del mundo va a caminar, va a salir adelante con problemas de energía, no digamos con apagones. Tenemos un tuit, compañeros, ahí, por ejemplo, del presidente de la Cámara del Comercio e Industrias de Cortés, el señor Eduardo Facusé, para que usted vea que este es un tema que viene causando estragos en Honduras. Estamos hablando de la capital industrial del país, San Pedro Sula. Bueno, el departamento de Cortés es el motor de la economía, el departamento de Cortés. Ahí enviamos ese tuit ahorita, compañeros. Falta de energía, dice Eduardo Facusé. La falta de disponibilidad de energía eléctrica está destruyendo la capacidad productiva del Valle de Sula. ¿Qué le parece? Le repito, mire, la falta de disponibilidad de energía eléctrica está destruyendo la capacidad productiva del Valle de Sula, el motor económico de Honduras. Energía competitiva y de calidad es un requisito indispensable si buscamos crecimiento y desarrollo económico-social. ¿Qué le parece? Pues mira, Armando, no sé, a veces hay personajes que emiten muchas opiniones y se les olvida de dónde vienen ellos. En este caso, don Eduardo Facusé debería a veces limitarse en sus comentarios, porque representa un sector que fue el beneficiado pues, en el año 2013 con aquella llamada guerra legislativa. No sé si tú recuerdas, Armando, que dieron un montón de contratos sin licitación. El día de hoy, este señor es el representante de ellos ahí en la costa norte. Entonces, ¿por ejemplo, en qué? El tema de los solares, por ejemplo, que hubo una sobre adjudicación de contratos. ¿Y qué pasó con los solares en el 2013? Mira, había crisis energética, igual como... el problema más grande que tenemos, Armando, es que todo el mundo está generando crisis energética, porque de ahí es donde sacan la ganancia los empresarios. Y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en ese juego. Yo por eso trataba de anticiparme ese tiempo y hacer las cosas bien planificadas y de esa forma evitar que vengan estos grupos empresariales y que tomen ventaja poniendo precios que al final golpean a la población. Bueno, el tema de los solares, el día de hoy el kilowatt cuesta 15 centavos y no es energía firme, es energía renovable. Entonces eso no, por una parte es bueno porque tenemos que utilizar los recursos renovables, pero por otra era demasiado caro. Si sabíamos que la energía solar en ese momento era muy cara, no lo hubiéramos adquirido, hemos esperado un poco. Un año después bajó a la mitad el precio. ¿Cuánto es el precio de la energía solar fotovoltaica? 15 centavos el kilowatt. No, en la región, en comparación con la región. Es que en la región hay muy poco, Armando. Y andarán 10, 12 centavos. El momento que la adquirimos nosotros, la tecnología era bien cara. O sea, ellos tienen su margen de utilidad y está bien, pero se adquirió en un momento equivocado.
Entonces, mejor hacer las cosas con planificación y de forma evitar de que se genere la crisis. Entonces, alguien viene con una idea que en el momento parece ser buena, Armando, porque en realidad quien propuso lo de los solares no era una idea descabellada, porque era algo que se podía montar en 6 meses. Entonces, en 6 meses usted tenía ya 300 megas montados. Pero, ¿qué cubría? Esto solo nos ayudaba por el problema de generación del mediodía. ¿Qué pasaba en la noche? Ya volvías a caer en la falta de energía. Entonces, no vino a solucionar el problema. ¿La energía eólica, por ejemplo? Da un poquito más de factor de planta, creo que anda en el 46%. Entiendo que también le dieron vida a un proyecto en el sur eólico, pero ya esta vez ellos están poniendo la línea de transmisión, creo que conecta el Zamorano, y eso van a poder sacar la energía del sur. Entonces, estaba abajo de 10 centavos, creo que está bastante bien. ¿Qué es lo que te digo? Pues utilizar bien esos instrumentos que han quedado en el aire y irlos aterrizando a precios correctos, no con precios del pasado, porque ya sería algo muy complicado, ¿verdad?, para la población. Pero nuevamente, Armando, el tema de la energía firme, creo que lo menciona el ministro Tejada en el documento que sacaron, que mencionan a Yaguala. Yaguala inició en nuestra administración a generar, que es una planta de 63 megas, pero nuevamente es renovable, entonces cuando no hay agua, obviamente se quedan sin generar, que es lo que cubre el litoral atlántico, la cual creo que está bastante respaldada porque hay bastante generación en esa zona el día de hoy. Pero el problema grave es en la parte de Cortés. Correcto. Bueno, el tema de fondo con esta misiva que ha enviado el ministro de Energía, ha asegurado, él, aparte de responsabilizar a la narcodictadura, como dijo él, al golpe de Estado y todo lo demás, en ese discurso que ya todos conocemos, también habló del cambio climático, pero bueno, nos preguntamos, ¿esto del cambio climático? Esto todo el mundo lo conoce, ingeniero Mejía. Quien no sabe que el cambio climático llegó para quedarse y que está aquí hace años. O sea, ¿cómo pueden decir ahora que es el cambio climático el culpable de que tengamos apagones? O sea, esta no es ineficiencia de los funcionarios públicos. Ustedes mismos que estuvieron en la ENE en su momento y ahora están buscando culpables de lo que está pasando en el país. Mira, Armando, para que la gente comprenda algo, el tema de energía firme no es lo que encarece el precio de la energía. Vaya, el día de hoy, Armando, la CRE tiene un valor para el mercado spot o de oportunidad de $8.950 por mega al mes. Ese es costo fijo. O sea, eso te garantiza que la planta va a estar ahí, ya sea funcionando o sin funcionar, pero disponible para cualquier momento que los renovables no pueden generar. Entonces, esto significa en la tarifa aproximadamente 1.24 centavos de dólar. O sea, el día de hoy nosotros pagamos arriba de 22 centavos de dólar por kilowatt. Entonces, el precio de la energía no se ve afectado por tener una planta de energía firme, lo que llamamos en el mercado como en stand-by, ¿verdad?, como la espera. O sea, eso no afecta el valor real. ¿Qué pasa? Ahorita que vamos con las plantas base, que son las plantas grandes, vaya, si queremos entrar con gas natural o con gas etano, yo recuerdo que trabajamos con el equipo del USTDA, que es la gente de intercambio y desarrollo de Estados Unidos, para traer gas natural, porque ellos son los que tienen las fuentes de gas natural más grandes del mundo. Y lo complicado era el costo de la planta inicial, porque tenías que crear un muelle especial para poder descargar eso, y solo ese muelle te costaba $450 millones. Entonces era un proyecto que era ya de país, y eso lo tenía que poner el gobierno, obviamente financiado por las multilaterales, a un plazo de, no sé, 30, 50 años, para que esto fuese posible. Si no, eso iba a tener que pagar el ciudadano en su recibo y iba a ser inmanejable, ¿verdad?, el costo de la energía. Entonces, son cosas que se tienen que planificar como proyectos de país y no verlo de forma sesgada políticamente. No importa si lo hace el gobierno actual o si lo hace el siguiente gobierno, pero alguien tiene que tomar la decisión y tiene que ser un tema que nos beneficie a todos los hondureños. No hay que verlo con malos ojos, no hay que tenerle miedo, pero sí hay que tomar una decisión bien pronto, ya que, como te digo, en el 2027 se vencen estos contratos, se va Lufusa nuevamente, o sea, se le cancela el contrato a Lufusa, que son 270 megas. ¿A partir de cuándo? Están hasta el final de 2027. Y en ERSA, que son 240 megas. Entonces, estos dos contratos o van a entrar al mercado de oportunidad o que participen en la licitación y que pues den una nueva propuesta con capacidad ampliada y puedan seguir suministrando, porque son plantas base, ¿verdad? Y hay que mantenerlas. El día de hoy son las 2 plantas más baratas que tenemos en todo el país, de energía firme, por supuesto.
Correcto. Bueno, pero el tema de fondo es cómo es que ninguna autoridad, por ejemplo, cuando ustedes estuvieron ahí en el gobierno de Juan Orlando y ahora con este gobierno, no se puedan prever todos estos problemas. ¿Cómo puede salir, por ejemplo, el actual ministro hablando del cambio climático? O sea, mire esto, cuando se realizó la primera COP, París, ahí en París, hace como 10 años. Bueno, pero aparte de eso, mucho antes, ahí hablando del cambio climático. Mire, por ejemplo, aquí lo que ha dicho el gerente de la ANE en las últimas horas. Bueno, el que gerente de la ANE es el mismo ministro de Energía, Eric Tejada, porque efectivamente, como lo dice Jesús Mejía, no han nombrado, año y medio no han nombrado todavía un gerente oficial de la ANE. La ANE asegura que el fenómeno climático, o sea, es lo que estamos hablando, en este caso el tema sobre todo del año Niño, la ANE asegura que el fenómeno climático, el Niño, redujo la disponibilidad energética de los países que integran el mercado eléctrico regional MER a menos de 200 megavatios. Por otra parte, el estatal, o sea, la ANE, ha indicado que Honduras solo puede comprar 20 megavatios en el mercado de oportunidad regional MOR durante las horas más críticas, o sea, las horas pico. Asimismo, confirmó que ha habido indisponibilidades de potencia de plantas generadoras privadas y públicas. También asegura la ANE que se ha mermado el embalse de Patuca 3 y otros recursos hídricos por las altas temperaturas. Bueno, ¿y quién no sabía que este año iba a ser? Mire, uno que no está metido en el tema energético, que no somos meteorólogos, que no trabajamos en senados, ya sabíamos que este año iba a ser un año niño, ¿verdad? Todo el mundo lo sabía, menos la ANE entonces, pues. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que no se pueden haber prevenido, haberse preparado el señor Jesús Mejía para comprar esa energía que les iba a hacer falta? Esos 200 megavatios, ya no hay, dice, solo hay 20 megavatios disponibles. ¿Por qué no se prepararon entonces? Es la pregunta. Pero mira, Armando, o sea, seamos realistas. El actual gobierno tiene un año y medio de estar funcionando. Año y medio, ajá. No hay gerente en la ENE, no hay. O sea, lo siento mucho con el ministro Tejada, pero el gerente de la ENE, lo repito, no es de medio tiempo, es de tiempo y medio. O sea, se necesita una persona responsable al frente de la empresa. Y es mentira que va a poder manejar tanto la Secretaría de Energía como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica una persona que no se está dedicando a ello. O sea, le puede dar como seguimiento a que la pelota siga rodando, pero no va a poder hacer esos cambios necesarios para que la empresa tenga éxito. Entonces, tienen que nombrar un gerente. O sea, si no lo hacen, este problema no se va a resolver. Por otra parte, Armando, cuando entra el gobierno, los primeros 6 meses, ellos se empapan de lo que está sucediendo. Y es una transición normal de gobierno a gobierno. En los 6 meses, ellos se dieron cuenta del vacío de energía que había. Obviamente, el generador actual, el que está con contrato actual, te dice que no se necesita energía porque no quieren que se endeude más la ENE porque se tardan más sus pagos. Y tienen razón. El tema de reducción de pérdidas, por ejemplo. Cuando yo salí en agosto del 2019, estamos en 21% de pérdidas y lastimosamente el presidente Juan Orlando cometió un grave error poniendo una interventora que solo sirvió para saquear a la empresa, porque esa interventora fue lo peor que le ha pasado al ENE. Mira, Armando, de esa interventora salió esa demanda de 700 millones que perdió el Estado. Es algo que, o sea, para mí, increíble todavía que haya sucedido eso, la colusión que hubo al interno de la ENE para que eso se diera. ¿Cómo así? De ese contrato nacional de ingenieros, contrato que estaba totalmente finiquitado, no teníamos nada que hablar de ese tema y le dieron vida y vino una demanda de 700 millones que perjudicó al Estado. ¿Qué hizo el Estado? A pagar, no puede ser. O sea, algo que para mí no tiene nombre ni apellido esa situación, que me sorprendió a mí, que me quisieron involucrar a mí, diciendo que había un abuso de autoridad de mi parte, el haber cancelado el contrato. Pues, pero entonces, ¿cómo estaba cancelado? Si las empresas tienen la ley que lo respalda, si yo lo había hecho mal en su momento, la empresa tuvo que haber venido y haber sido a la sala de lo constitucional y meter un amparo, pero no lo hicieron, porque estaba bien cancelado, ellos no habían hecho su trabajo. Entonces, es el problema que tenemos en la administración pública, que hay una colusión interna con ciertos empresarios y hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces, volviendo al tema, el actual gobierno, aunque a los 6 meses va a tomar una decisión sabiendas de que iban a tener un déficit energético, la planta no hubiera estado construida el día de hoy, Armando. O sea, no iba a estar construida. Parte de ello, las subestaciones que el día de hoy le están dando vida son subestaciones planificadas para el 2019. O sea, no es de ahorita. O sea, el crecimiento que hay ahora en el consumo de energía, ya en las subestaciones nuevas no van a ser suficientes. Entonces, hay que volver
a rediseñar el sistema y ver cuánto hay que aumentar en transformación y en líneas de transmisión para poder darle el servicio correcto a la población y al empresariado. Sé que en San Pedro Sula hay al menos 70 proyectos grandes de construcción, Armando, que no se desarrollan por falta de energía por parte del ENE. Entonces, eso es grave porque dejamos de generar empleo, obviamente dejamos de ser competitivos y el servicio pues, se vuelve muy deplorable, ¿verdad? No debemos caer en el juego de señalarnos unos a otros. O sea, aquí, miren, el país estamos todos metidos en este país y tenemos que sacarlo adelante. ¿Qué se debe hacer? Obviamente, el Centro Nacional de Despacho, como le llaman nuevamente, ellos tienen la información correcta de cuál es el crecimiento y cómo va la proyección de mediano y largo plazo, y en base a eso ellos tienen que lanzar ya los procesos competitivos y garantizar que vamos a tener el mejor precio posible. ¿Hay racionamiento o no hay racionamientos, Jesús Mejía? Es que es un déficit, Armando, o sea, puedes llamarlo como quieras, pero es un déficit que existe en la red, no hay energía, en Guatemala no está despachando lo que quisiéramos, entonces ahora se está buscando comprar en México, pero de igual forma la red de 300 megas para toda Centroamérica, y si ya El Salvador compró 50, 100 megas, si Costa Rica compró otros 50, 100 megas, entonces ¿cuánto nos queda a nosotros? ¿Cuánto es el excedente que hay que vende Centroamérica, sobre todo Guatemala? Bueno, Guatemala tiene un excedente como de 1000 y pico de megas, Armando. Habría que ver qué es lo que está funcionando. ¿Cómo entonces que no hay para comprar el déficit que tenemos acá en Honduras? Bueno, hay una limitante de red. O sea, no puedes comprar más de 100, 120 megas durante el día. Y eso se hace con anticipación en el mercado regional, así que no es fácil poder cubrir. Bueno, a eso nos estamos refiriendo, o sea que no se hizo el trámite correspondiente con anticipación. Y hoy, que estamos con el agua hasta el cuello, diríamos, metafóricamente hablando, porque lo que no tenemos es agua, justamente no hay agua por el niño, entonces estamos viendo cómo resolvemos, pues. Pero si ya se sabía que este año era un año niño, ¿por qué no se tomaron las provisiones del caso? Mira, Armando, se han tomado malas decisiones. Mira, el año pasado, recuerdo haber visto al ministro Tejada cometiendo un error abriendo las compuertas del cajón a 282 metros sobre el nivel del mar. Eso no tuvo que haber pasado nunca. Hermano, si yo la llevé a 289.5 y nunca la abrí, porque sabía de que esa agua es como el combustible, es la batería nuestra, y en 282 alguien le dio un mal consejo y abrieron las compuertas del cajón. Dice, no, solo le bajamos 30 centímetros. ¿Sabe cuántos millones de lempiras son unos 30 centímetros de agua que perdió el país por una mala decisión? Entonces hay que tener mucho cuidado con la gente que está alrededor de uno en esos casos. Nuevamente, al no haber un gerente, no hay nadie que sabe el día a día cómo se comporta la empresa y eso hace que se tomen malas decisiones. Por eso, nuevamente, Armando, hay que nombrar un gerente ahí, que busque una persona responsable, alguien que le responda a la población sobre lo que se quiere. Miren, esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Ahorita sale EH, sale en agosto de ese año. Lo que me han informado a mí es que viene otra empresa con diferente nombre a hacer lo mismo que hace EH. Si es bueno o es malo, no sé, o sea, si funcionan bien, fabuloso. Tema con EH, yo de un inicio lo dije, el contrato no estaba bien, faltaba información, ahora ya se tiene toda la información. Entonces, ¿cuánto va a ser el valor de administración de ese contrato? Entonces, tiene que poner sobre la mesa, Armando, y tiene que ser público. Hay mucho silencio referente a los temas que históricamente se le había informado a la población. Entonces, es bien peligroso porque eso significa que todo va para arriba. Complicado lo de los precios, Armando, bien complicado. Bueno, imagínese usted, efectivamente nosotros, el año pasado, criticábamos justamente la apertura del cajón. O sea, abrieron las compuertas del cajón. ¿A cuántos, si usted me recuerda, cuántos metros tenía el cajón cuando abrieron las compuertas? 282 tenía. 282. Y usted sabe que el nivel máximo del cajón es 285. No, 290. 290, bueno, imagínate. Es más, para que rebalse es 292, Armando. ¿Para que rebalse? Sí, el problema es que cuando rebalsa no puede generar. Entonces tienes que tener mucho cuidado y tener 2 metros para poder tomar decisiones. O sea, ya en 290 debe tomarse la decisión. Sí. 290 metros sobre el nivel del mar. Claro. Ajá, y el actual ministro tomó la decisión de vaciar el cajón en 282. Mire, el cajón es tan grande, es más grande que la Guayojoa.
Bueno, en ciertos momentos sí es más grande que el lago Yo Yohoa. sobrevolado, miro el cajón y todo, se lo pregunto por eso, y obviamente el lago Yohoa, y yo veo más grande el cajón. Yo veo más grande el cajón que el lago Yohoa. Mira, es tan grande que ¿cuánto? 1 milímetro. Estamos hablando, pero ¿cuánta agua? Sí. Ajá. ¿Y cuánto vaciaron el agua? A 282. En otras palabras, se imagina usted cuánta agua le faltaba al cajón. Le faltaban 8 metros, es decir, 7 metros para llegar, 8, perdón, a los 290. Y si 1 milímetro, estamos hablando de cantidad, pero cantidad de agua, no digamos 8 metros. Fíjate, Armando, que en el año 2018 tuvimos una llena, que es como te menciono, que llegamos a 289.5, y qué hice yo, puse a generar las 4 turbinas. Llegamos a 311 megas de generación en ese momento, que es lo más que ha generado el cajón. Y bueno, fue dinero para el Estado. Y ahí te dicen los contratos, Armando, que cuando hay exceso de agua en las estatales, puedes darle salida a las privadas. Entonces, a los solares les dejamos menos transmisión en ese momento porque estamos metiendo toda la energía estatal. O sea, fue un beneficio para el Estado, ganamos como 400 ¿Cuántas millones. turbinas tiene el cajón? 4. Tenemos que 4, pero solo funcionan 3, entendemos. No sé cómo estarán ahorita, pero conmigo están funcionando las 4. O sea, no sé el día de hoy si hay alguna con mantenimiento. Pero tiene capacidad para 5, Para 8. para 8. ¿Y Sí. por qué no le ponen las otras turbinas? Mira, cada turbina te cuesta alrededor de 75 millones de dólares, Armando. El Pero tema, ¿cuánto se gasta en los térmicos? ¿Cuánto se ha gastado? ¿Cuánto se ha invertido en los térmicos, en los eólicos, en los fotovoltaicos? Ya no se hubiera sacado con creces esa inversión. lo que pasa es que recuerda que el cajón, Armando, es como el corazón de generación de todo el país. Entonces tú no puedes venir el día de hoy y esperar que las meter 8 turbinas y vas a generar con 8 turbinas todo el año. Es mentira, te quedas sin agua. Mira, usted estamos en creo que 268 metros o menos sobre el nivel del mar, o sea que está generando no ya ni a 200 megas, porque no tiene suficiente presión el envase para poder generar la energía que se necesita con las 4 turbinas. Si le metes otra turbina te sirve para potencia, o sea, en horas pico para poder generar un poquito más, pero no para tener energía firme. Entonces también tienes que saber que esa inversión no va a ser tan rentable como las 4 turbinas iniciales. Pues si te va a servir en los momentos pico o en su defecto cuando tengas esas llenas que necesitas generar más energía. Es un tema de si es un buen negocio, si lo debió haber hecho el Estado, ya está el hoyo hecho para la 5ª turbina, Armando, pero si no, recuerda que cuando tú vas a revisión con el Fondo Monetario, que esas son cosas que la población no está informada ni le entiende, ellos te dicen que el país se puede endeudar en 125 millones de dólares más en este año. Y tú tienes que agarrar ese dinero y ver cómo lo utilizas en todo tu gobierno. O sea, cuánto va a ir a acción social, cuánto va a ir a infraestructura, cuánto va a ir a educación, cuánto va a ir a salud. Y en base a eso, lo que te queda remanente es, ok, esto va para energía. Y es ahí donde tenía que entrar el sector privado, y es donde entraba la liberalización del mercado, donde el privado venía e invertía en transmisión, invertía en red de distribución, y ya como existe el día de hoy, invierten en generación. Entonces, tiene que haber esa apertura para que el país pueda seguir adelante. El Estado no puede solo, y eso también nuestros gobernantes tienen que tenerlo claro. Si nadie se lo explica a nuestros gobernantes, este país no va a avanzar para ningún lado. Ahí tenemos imágenes, gracias compañeros de la producción, imágenes de la represa hidroeléctrica Francisco Morazán, más conocida como El Cajón. ¿Cuánto generó cuando usted me dice echó a andar las 4 turbinas? 311. Pero con el base a 289, ¿verdad? O sea, había una presión enorme de agua sobre las turbinas, hizo que generaran un poco más. Correcto, esta represa que efectivamente el año pasado fue descargada, ordenó el ministro actual de Energía, Eric Tejada, ordenó las descargas en el Cajón a 282 metros. Nunca habíamos visto eso en la historia de Honduras porque inclusive se habla de un nivel óptimo de 285 y que todavía puede alcanzar los 290 metros. Hoy ese mismo ministro, Eric Tejada, está diciendo que todo el problema, que todos estos apagones es por la falta de agua, dice. Ajá, y él mismo no descargó la represa. Él mismo descargó la represa y hoy dice que es por falta de agua. Dice. Mira, entonces, esos 30 centímetros en 282, ahorita en 268 puede que sea equivalente a 2-3 metros. 2-3 metros. Sí, porque recuerda que el estero, entre más arriba va más abierto. Entonces, ahorita como está más abajo, obviamente tiene una afectación fuerte. Pues esa fue una muy mala decisión que hicieron tomar al ministro. Y, o sea, al final, mira, lo delicado de estos puestos es, Armando, que tú puedes tener la mejor intención del mundo, pero una mala decisión te puede llevar a un abuso de autoridad, te puede llevar a cualquier tipo de señalamientos.
Entonces es delicado y por eso necesita un gerente. Si no ponen un gerente, y eso va a ser incisivo en este programa tuyo, Armando, la presidenta tiene que poner un gerente en ENE. Es imprescindible para el país tener una persona responsable al frente tiempo completo. Es terrible, realmente la presidenta Xiomara Castro efectivamente tiene que escuchar esto que está diciendo Jesús Mejía, debe nombrar cuanto antes un gerente en la NE. Ahí están las descargas, miren, las descargas que se hicieron justamente el año anterior a 282, yo me quedé sorprendido, o sea, dije yo, ¿será que estaba equivocado yo? Y me había olvidado equivocado el número, el nivel óptimo de... lo que siempre había leído son 285 metros, pero me dice aquí Jesús Mejía que también son 290 metros, que inclusive el cajón puede agarrar 292 metros, pero se dejan 2 metros porque no se puede, si rebalsa, no hay generación. Entonces en 290 metros hay que comenzar las descargas. Pues el actual ministro comenzó las descargas con 282, oiga bien usted, estamos hablando de 8 metros que le faltaban para hacer esas descargas. Miles de millones de galones de agua. ¿Cuántos serían esos? Metros cúbicos. Son miles de millones de metros cúbicos de agua. Mire, estamos hablando de cantidades, y le repito, el cajón es más grande que el lago Yohoa. Estamos hablando de miles y miles de millones de metros de milímetros de agua. Mira, Armando, cuando estábamos en aquella situación en el 2018, yo hablé con Copeco, recuerdo haber hablado con Lisandro Rosales, y le dije, Lisandro, necesito que ustedes me dimensionen cuántos metros cúbicos de agua o cuántos centímetros de agua van a caer en las próximas 2 semanas. Necesito una proyección para poder saber si en realidad toca abrir con puertas o no. Porque a la gente del ENE le encanta decirle a uno, abran con puertas. Les fascina. Les encanta decirle a uno. ¿Pero por qué? Porque al estar coludidos, me imagino, con los térmicos y con los señores que generan. Para que te hagas una idea, Armando, las 4 turbinas, bueno, por turbina creo que se dejan ir 52 metros cúbicos por segundo, cuando están generando al 100%. O sea que tenés 208 o 216 metros cúbicos por segundo que suelta el cajón cuando está generando energía. Entonces, con eso es una cantidad de agua importante, Armando. Y así lo pones en términos de tiempo, estás hablando de miles de millones de metros cúbicos que soltás durante el mes. Esa es una cosa que había que tomarle ventaja. Pero el haber abierto las turbinas, las compuertas, fue una decisión apresurada, diría yo. El día de hoy nos lamentamos de ello, pero bueno, como dicen, echando a perder se aprende. Ojalá que nuevamente la presidenta ponga un gerente pronto ahí. Urge de eso. Bueno, imagínese usted, hombre, qué terrible esa decisión que se tomó el año pasado en esta represa hidroeléctrica, la más grande de Centroamérica. Y hoy ha aparecido, hablamos del tema hoy porque el gerente de la NE, que es el mismo ministro de Energía, Eric Tejada, apareció el sábado diciendo que todo esto es culpa, dijo, del gobierno anterior, así como acostumbran ellos que para todo, a año y medio siguen diciendo que la narcodictadura, que el golpe de Estado, que no sé qué, y usted acaba de ver esto, esa descarga que se hizo a 282 metros, ¿quién la hizo? La hizo Eric Tejada. Además de eso, que ya solamente que ya no hay disponibilidad en el mercado centroamericano para poder inyectar energía en el mercado hondureño. Ella ya sabía que estaba lo del niño, porque también está culpando el fenómeno climático del niño. ¿Y quién no sabía que este año 2023 era un año niño? Si se lo ha venido diciendo el Senado desde hace tiempos, ¿verdad? Mira, Armando, supuestamente se ocupa eso para prevenir, para tomar medidas de prevención. Como por ejemplo, usted va a viajar a San Pedro Sula y se da cuenta que va a llover, usted toma las medidas de prevención. Y además de eso, ¿qué es lo que hace usted? Echarle combustible a su carro, no se va a ir usted sin combustible para San Pedro Sula, ¿va? Tiene que llevar dinero para el hotel, si no tiene a dónde quedarse, para comer, etcétera. Eso es prevenir. Entonces, si ellos ya sabían que este año era un año niño, ¿por qué no se tomaron las medidas de prevención? Mira, lo correspondiente en estas empresas, Armando, aparte del seguimiento del día a día, es estar planificando trimestralmente. O sea, cada 3 meses tú tienes que ver el plan del trimestre anterior y ver si tienes que readecuarlo. Mira lo que pasó en el año 2019 con esta Iota. Los Larache están construyendo en ese momento el Tornillito, que era la hidroeléctrica más grande de Centroamérica de un privado. Eran 190 megas, creo. Y se la llevó. Le enterró todo lo que él había metido ahí, que eran, no sé, 300, 400 millones de lempiras. Entonces, eso vino a tener una afectación directa en la planificación del ENE, porque ya sabía que ya no iba a contar con los 190 megas que iba a poner a disposición el sector privado. Entonces, el tema de la interventora, que no hicieron nada, más que saquear al estatal, fue algo grave. No le dieron el seguimiento de esa planificación trimestral
que como consejo se lo digo al actual ministro, que tenga su equipo y que cada 3 meses estén readecuándose la planificación. No escucho que hay proceso de licitación. Sé que este contrato de carbón de 150 megas que le han dado vida va a entrar en los próximos meses, o sea que ahí se va a resolver parcialmente el problema de generación, pero nuevamente la demanda va a crecer más. Pero ¿cuándo entra esto de carbón? Es que hay una planta de 150 megas que el contrato estaba ya terminado. O sea, los contratos tú los puedes traer a la vida legalmente, pues sabes que los abogados siempre te encuentran alguna forma de darle vuelta a estas cosas. Si el precio es el adecuado, qué bueno. Te lo digo, Armando, no va a criticar cosas que le vengan a beneficiar al país solo por hablar. Pero sabemos que los próximos 6 meses va a arrancar esta planta y creo que va a ser en la zona norte. Eso va a garantizar que va a cubrir el déficit que tenés el día de hoy. Entonces hay que tener un poquito la peña, tienen que aguantar este año la gente de la zona norte y saber que van a haber racionamientos. Ahora, ¿qué se va a hacer en el mediano y largo plazo? Que es lo que te digo, las plantas base, hay que volver a licitar. 2027 se vencen los contratos. El tema de transmisión, ¿cómo está el tema de las subestaciones? San Pedro Sula Sur está topada. Necesitan crear más subestaciones en la zona norte. La línea de transmisión de Patuca, por ejemplo, Armando. Cuando se hace el proyecto inicial, se pone una línea de 230 que da hasta Juticalpa. Y de Juticalpa para acá, una línea de 69. O sea, ¿quién fue el que hizo este diseño? Les decía yo. No, que solo es para el departamento de Olancho. Miren, señores, o sea, tenemos que entender que tiene que ser todo integrado. Entonces, esa línea de transmisión desde Tegucigalpa hasta Juticalpa tiene que hacerse en 230. ¿Por qué? Porque después viene Patuca 2A, 2 y 2A, que se pueden desarrollar y el sector privado también le quería entrar. Entonces, son cosas que tienen que meterse dentro de este plan. ¿Cuáles puede hacer el Estado y cuáles se ponen a disposición del sector privado? Se hacen los números y se mira cuánto está costando. Patuca, cuando se hizo, Armando, costó, bueno, el costo de esa energía anda alrededor de los 16 centavos por kilowatt. O sea, no es barato. ¿Cuánto cuesta? 16 centavos por kilowatt. Eso le costó al Estado. Centavos. O sea, la compra de tierras, ¿Por qué tan caro si es energía hídrica? Ah, no, ajá, y comprar todas las tierras que se pagaron, las indemnizaciones, Armando, fue algo exagerado. O sea, se pagó ¿Cuánto costó Patuca 3? más de 500 millones. ¿Y así estaba previsto desde un principio? No sé ni qué estaba previsto, porque si hubiera estado de gerente en ese momento, Armando, yo jamás le hubiera dicho que lo hicieran. O sea, los números, sí, los números no te daban, pues. O sea, es que era un tema como... Salía más cara, como se dice, la medicina que la enfermedad. Claro. Es que era más como sentimental para los presidentes. En el tiempo el presidente Zelaya lo había propuesto y el presidente Lobo decidió ejecutarlo. Entonces era un tema de Olancho. Es cierto, tenés la capacidad, pero financieramente no era la mejor decisión. Y el día de hoy tienes una planta que te genera como a filo de agua, que no creo que llegue ni el 30% de factor de planta. Entonces, ¿en qué quedaste? ¿Cuánto genera? No, al 30% factor de planta. Tienes para 102 megas, pero no puedes sacar los 102 megas. O sea, pero la capacidad máxima de Patuca 3 es 102 megas. No, 104 megas. 104 megas. Son 2 turbinas de 52. Correcto. ¿Y es concomitante con esa inversión de 500 millones de dólares? No. O sea, fue una mala inversión. O sea, salió súper caro. Terrible. Súper caro. Imagínese usted invertir, por ejemplo, ¿cuánto costaba esta que se llevó de Tillota de los Larache de este proyecto hidroeléctrico? Bueno, creo que andar como por 600, 700 millones, pero eran 190 megas, ¿verdad? ¿Pero lempiras o dólares? Dólares. Dólares. Correcto. Sí, cuando hablemos cuando hablas de energía, Armando, hablas en dólares. Correcto. Ahí ya el empira no entra en el juego. Pero sí. Imagínense ustedes, toda esta gente que habla osada, ¿va? Imagínense esta gente cuando invirtió ahí y se lo llevó Tillota. Sí. ¿Ah? No, súper complicado. Y Gente aparte que de eso... Nunca invertido un centavo y comienzan Mira, a hablar, hermano, y hablar y hablar. Y mira cómo la falta de un gerente de la empresa no le pone atención a situaciones como lo que le pasó a los Larache. Ellos también tienen generación solar, aparte que tienen la Begona y tienen una generadora térmica en el norte. Mire, cuando les pasa esta crisis a ellos, era sentarse con ellos y decirles como gobierno cómo les ayudamos. Por lo menos les voy a pagar al día y métanle duro al tornillito y recupérenlo. O sea, tenés que trabajar de la mano con el sector privado. Pero si tú vienes y los atacas y dices, no, que tienen plata, socarlos más, es que vas a acabar con la gente que es ordenada, con la gente que ha manejado bien sus finanzas. No puedes hacerlo, Armando. Mira, el tema de los térmicos. Los térmicos todos los días facturan energía. Todos los días consumen combustible. Y el combustible ellos lo tienen que comprar.
les pagan cada 10 meses, Armando. Entonces van a llegar a una crisis en la cual va a venir el térmico a decir, lo siento mucho, no puedo despachar más porque mi deuda es demasiado grande con la banca y no puedo más. Y ahí sí nos vamos a fregar. Entonces el tema de pago también es algo súper crítico, que nuevamente al no tener un gerente al frente, no está sintiendo la presión correspondiente de poder sacar eso al día. Es que todo esto es parte de lo que hemos estado hablando de la política. Mire, cuando usted gobierna, no está gobernando para sacar un país adelante, para mejorar la economía de un país, para mejorar el empleo, para combatir el desempleo consecuentemente, sino que está gobernando para satisfacer un ego ideológico. Ese país va a ir al fracaso. Por ejemplo, es el tema de la energía. Si ven como enemigos a quienes invierten, imagínense usted, por ejemplo, esta familia Larach, ¿cuánto invirtió? ¿Cuántos millones? 600 millones de dólares. Meta de la pluma usted cuántos lempiras son, ¿verdad? Estamos hablando de 15.000 millones más o menos. Como 15.000 millones de lempiras. Y se lo llevó a Toyota. Sí. En un abrir y cerrar de ojos, mire, ¡bum! Se lo llevó. Y en lugar de estar viendo cómo trabajan de la mano con estos señores, no, atacando ahí, que son, y como la gente pendeja en este país, la gente ignorante, como uno que estaba a escribir aquí, lo que les encanta es ese discurso, ¿va? Que el rico, que el oligarca, no vea este penco, ¿cómo se llama? De Gilberto Ríos, porque le sacaron a relucir ahí su familión, oligarca, le dijo un cipote, un asalariado que lo que va a ganar son unos 15.000, 20.000 empiras en el CNA, elitista, le dice, ¿cómo se llama? Como pitiyanqui, imperialista, porque ese es el recurso. ¿Ah? Por eso hay un chiste que dice ahí que a un comunista, si la mujer le paga mal, o a la mujer comunista le paga mal al marido, van a llegar a pedrar a la embajada de Estados Unidos, ¿no? Que siempre andan buscando culpables, y siempre culpables se le echan al imperialismo, ¿no? O a la oligarquía, porque es lo que gana, es lo que la gente maje se cree. ¿No? Imagínense, mire, un país sin energía no puede vivir. La energía es como la arteria aorta que tenemos los seres humanos. Es como esa arteria aorta que le bombea toda la sangre al corazón. Y ve usted ahora que sale el ministro. Yo por eso, mire, he invitado hoy a Jesús Mejía, porque esa carta del ministro Eric Tejada del sábado, a mí me late es que ya estamos reventados con el tema de la energía, y lo que está haciendo es lavándose las manos. Que el fenómeno del niño, que no hay disponibilidad en el mercado regional, que Honduras cuando va, otros se adelantaron. ¿Y por qué se adelantaron? ¿Y por qué no se adelantó Honduras? Y no sabía que estaba un fenómeno del niño, pues. Nuevamente, Armando, están creando crisis. O sea, hay que crear la crisis para tomar decisiones erróneas. Y eso hay que tener mucho cuidado. Créeme, Armando, estoy esperando cuál es el valor por el cual aceptaron darle vida a este contrato de carbón. Querían dar abajo de 10 centavos por lo menos. Pero o sea, hay una discrecionalidad, creo que es la palabra correcta, sobre estos temas que no debería existir. Nosotros tratamos de publicar todo siempre, para que la gente tuviera confianza que lo que estamos haciendo era lo correcto. Ahora, perdón, Jesús, yo entiendo que ya en el primer gobierno del presidente Zelaya, ya hicieron una compra a una empresa de carbón y al final no se materializó. Y que era una compra grande, era más de 200 megas, creo, si mal no recuerdo. Ahí sí no te podría decir, Armando, porque no se ejecutó el proyecto. ¿Verdad? Creo que era un proyecto con una empresa de Estados Unidos, creo yo. Y es que hay un empresario, dueño de un canal de televisión, por cierto, que ese está muy ligado, muy amigo del presidente Manuel Zelaya Rosales, que me decían a mí detrás de ese proyecto, y no sé si es el mismo ahora, y que volverán ahora con ese mismo proyecto de energía por carbón. ¿Ah? Bueno, habría que ver. Como te digo, mira, Armando, siempre yo escuché que gente decía, hay un tratado firmado en Francia por el tema del cambio climático, que no vamos a emitir más CO2. Ok, miren, Honduras para lo que genera no emite nada. Eso no va a afectar a nada. Y el día de hoy estas plantas traen unos filtros, Armando, que hasta puede quedar más limpia que el búnker, pues. Entonces, ¿por qué no entrar el carbón? No le tengan miedo a eso. Pero nuevamente el precio es importante. Porque para que el precio venga a la baja, Armando, no lo vas a conseguir con un contrato de 50, 100 megas. Tienes que meterle 600 megas al sistema a un precio bajo de 10 centavos para que venga a la baja el precio. Si no lo haces de esa forma, no lo vas a lograr. Y nuevamente, los gerentes del ENE tienen que entender que han habido personas que sí han conocido la institución. Bueno, yo estuve 3 años y medio, Armando, y en los últimos 20 años
fui el gerente que más tiempo estuvo frente a la empresa. De ahí estuvo el ingeniero Arrega Yacamán, que estuvo como 6 años, creo, que estuvo del gobierno de Carlos Roberto Reina y el ingeniero Flores, que obviamente era otro momento. O sea, él no tenía las crisis que nosotros manejamos en nuestra administración. Yo tuve un año que se perdieron 8.000 y pico millones y el siguiente año llegamos a 4.600 millones de pérdida. O sea, tuvimos una reducción súper notable y eso es un tema de buenas decisiones, tomar buenas decisiones. Entonces tenemos que ver, los estados financieros, creo que el año pasado anduvieron por los 6.000 millones que perdieron. O sea, ¿cuánto se va a perder este año? ¿Lograron recuperar algo? ¿Cumplió EH? ¿Hasta dónde cumplió EH? Todas esas cosas hay que verlas, Armando. Es importante ejercer ese tipo de presión y que exista un gerente al frente. Eso es de las cosas más importantes y un pendiente que tiene el actual gobierno. Creo que el día de hoy, entre la ministra Moncada, que conoció la empresa, y el ministro Tejada, están queriendo administrarla. Y eso no funciona así. Tiene que haber un responsable el día a día. Bueno, es uno de los problemas graves que enfrenta el actual gobierno, que hay una dualidad de funciones ahí. Richie Moncada, que es la... no lo digo yo, aquí lo dijo el diputado Marco Elías Girón, que es diputado del Partido Libre. Él le llama a la chica superpoderosa a Richie Moncada porque dice que tiene un poder y que ella se mete en toda cuestión. Ella decide en todo, ahí tiene toda la familia empleada. Otra, que como el CNA le publicó todo el familión, ahí salió diciéndole perversa, imagínese usted, cínica. La cínica es ella, que tiene el valor de llamar cínica a el CNA porque le sacó todo el familión y que no puede, así que mejor lo he hecho como Gilberto. Le ha dicho a Gabriela, pitiyanqui, oligarca, imperialista. Qué barbaridad. En lugar de decir, no es cierto, deje de mentir, Gabriela Castellano, yo no tengo a nadie empleado. Como no puede decir eso, ¿verdad? Porque es cierto que tiene toda su familia, hasta el perro de la casa empleada, y eso que no le sacó el CNA, que tiene al primo, de la prima del primo, ¿va? Al cuñado de la suegra, de la nuera, etcétera. Solo le sacaron los altos cargos. ¿Va? Mira, fíjate que, Armando, haciendo memoria, hace poco estuvieron hablando de llanitos y catuyos, ¿verdad? Hay varias plantas que el Estado las tiene en su línea, aparte de las de Patuca, tiene el Tablón, que es una planta pequeña, 20 megas, y Llanito y Catuyo, que puede llegar hasta 260 megas, que sería muy parecido al Cajón, ¿verdad? ¿Cuánto nos costaría construir esta de Llanitos y Catuyos? Primero, el tema de compra de tierras, va a ser algo, olvídate, una válvula abierta para que todo el que quiera invadir se vaya a posesionar de las tierras y después las vaya a cobrarse el Estado. Por otra parte, va a venir y va a hacer un proyecto, Armando, que te va a costar, si Patuca nos costó 500 millones de dólares, esta nos va a venir costando 1.000 y pico millones de dólares. Entonces son cosas que son complicadas y por eso se había tomado decisiones que creo que eran más competitivas y era ponerla a manos de los privados para que los privados, que han sido más eficientes en la administración de los recursos, puedan hacer este tipo de inversiones. Y obviamente dándoles un PPA, que es un contrato a largo plazo, que le garantice cuánto va a ser su pago. Cosas de ese tipo se pueden lograr, Armando, pero tiene que haber mucha armonía en el país. Si nos estamos señalando unos a otros, atacándonos, no vamos a avanzar. El tema que tú mencionas de hablar de narcodictaduras, creo que está fuera de lugar ya el día de hoy. Era un tema político, campaña política, no era un tema de beneficio a nuestro país, porque de cuando tú vas a le vas a traer un bien al país hablando mal de él. O sea, yo les pongo siempre el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica es un país que no es mejor que el nuestro, ni cerca, pero aprendieron los costarricenses a no hablar mal de su país. Y eso hace que todo el mundo quiera ir a Costa Rica, eso hace que todo el mundo quiera invertir en Costa Rica. Entonces son cosas que tenemos que aprender nosotros de las buenas prácticas de los países de Centroamérica. Bueno, es que eso es así, mire, yo no he visto ningún candidato, yo vengo cubriendo como periodista y además participando como ciudadano en elecciones desde la Constituyente, los años 80. Y yo nunca me acuerdo de haber escuchado de un candidato desde Soso Córdoba, Ascona, Callejas, etcétera, que le ha dicho a la gente, hey, mire, vote por mí, que cuando yo llegue al poder yo voy a comenzar a echar la culpa a este que está. No le dice, mire, vote por mí porque este que está es muy ineficiente. No ha logrado resolver el problema de este, yo sí lo puedo resolver. Ahora, eso es lo que dicen, ¿va? Pero cuando llegan al poder comienzan, que la narcodictadura, que el golpe de Estado. No, hombre, si ya eran 15, ¿cuántos? 14 años que vas a gozar del mentado golpe de Estado. Lo que queremos es que resuelvan el problema de la ANE, el problema de la inseguridad, el problema de la pobreza, la corrupción, etcétera. Eso fue lo que dijeron, ¿verdad? Imagínese usted, vaya usted a Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, en todos lados.
El candidato llega o la candidata llega y llega a resolver los problemas hasta donde puede. Pero se puede echar, mira, hasta en Estados Unidos, que es la principal potencia mundial que siempre citamos, no solamente en materia económica, sino militar y política, el que llega ahí a resolver problemas. ¿Verdad? Mira, Armando. En este caso, por ejemplo, el problema migratorio, el problema del terrorismo, pues no van a decir, que este me dejó una sopa, este jodido Donald Trump, mire, no hizo nada, ¿y cómo hago ahora para resolver ese problema? En el terrorismo, mire, nunca hizo nada, ya se fue a reunir con Kim Jong-un, allá a Corea del Norte, y me dejó toda esta sopa a mí. No, tienen que ver cómo resolver los problemas, cada quien que llega, porque para eso pidió el voto, con ese discurso que dijo, este es un inútil, este que está, ¿verdad? Voten por mí, que yo sí les voy a resolver los problemas de verdad. ¿Qué decía Donald Trump? Yo sí sé de economía, porque yo he sido empresario toda mi vida, he generado tantos miles de empleos y pereré, voten por mí y yo sí... Eso es lo que dijo. Y efectivamente cuando llegó, comenzó a tomar una serie de medidas para generar el empleo, porque uno de los graves problemas que había cuando él llegó era el desempleo. Eso es en todas partes así. ¿Verdad? Mira, hermano, eso me recuerda una historia que me contó el diputado Carlos Zelaya. Un día hablando... ¿El actual secretario del Congreso? Sí, una vez hablando del Congreso Nacional, él me dijo, mira Jesús, me dice, en la historia de Latinoamérica, hay una historia que es jocosa, me dice, pero sucede. Un presidente saliendo de su gobierno le entregó 3 cartas al presidente entrante y le dijo, abrílas en el momento que creas que sea necesario. ¿Y cuándo es ese momento? Vos lo vas a sentir, le dijo. Y abrió la primera carta y decía la primera carta, echarle la culpa de todos sus problemas al gobierno saliente. Y estuvo ese presidente año y medio volándole maceta al gobierno anterior. Ya cuando vio que nadie le creía, que el problema no era el gobierno anterior, decidió abrir la segunda carta. Y la segunda carta le decía, empecé a intervenir toda institución que no podía resolver. Que para allá va la cosa, ¿verdad? Porque dicen, está institucionalizada la corrupción. Entonces voy a intervenirlas ahora. Y empiezan a intervenir instituciones por todos lados. Y te cuento esto, Armando, porque no es un tema de este gobierno. O sea, Juan Orlando lo hizo. Todos. O sea, parece un chiste, pero es una realidad. Y luego, después de haber intervenido todas las instituciones habidas que no podían manejar, decidió abrir la tercera carta. Y le decía, empecé a escribir tus 3 cartas. Entonces, ojalá que la presidenta no vaya a caer en ese vicio político de Latinoamérica y que le vayan a agarrar final de su gobierno a tener que escribir sus 3 cartas y no haber tomado las decisiones que le pudieron haber dado la oportunidad histórica de cambiar el país. O se quedan con la primera carta. Porque hasta ahora han estado con esa primera carta solamente culpando y todos son así. Mire el gerente de la ANE, que al final creo yo no es culpa de él, porque mira, al final quien toma la decisión de tenerlo a él con 2 sombreros, mire, aquí está Jesús Mejía. Yo en su momento, mire, Juan Orlando, tenía un ministro ahí que fue el que puso Juan Orlando de interventor de la ANE. Mire, ¿cuánto aquí le volamos candela a eso nosotros? Porque le decimos, ¿sabe cómo le decía yo a este gerente? Marlon Tábora se llama. Superman, y que él es Superman, era embajador en Washington, era gerente de la ANE, era coordinador del gabinete económico, y es que ese hombre es los 4 fantásticos juntos, la Mujer Maravilla, ¿cómo se llama aquel otro? El Capitán América, la mujer, ¿cómo se llama? Sí, el Hombre Araña, etcétera, juntos. No va a poder. Y al final que dice, ¿verdad que no pudo ese hombre dirigir eso? Marlon Tábora. A mí que dice Jesús Mejía que es una corrupción espantosa, llegaron a hacer latrocinios ahí cuando la intervención. Entonces, pero sí te recalco, en esa intervención estuvo Marlon Tábora, ¿verdad? ¿Quién estuvo? Fue una, sí, pero él manejaba toda esa parte ahí. O sea, te lo digo porque no quiero que después van a decir que vine yo aquí a decir que quién es corrupto. No, o sea, simplemente... ¿Quién estaba al frente de la intervención? Hubieron varios, empezó Miriam Guzmán y luego estuvo 2 meses y mejor renunció. O sea, muy parecido a lo que pasó en el gobierno del presidente Zelaya. Antes de eso, quien manejaba toda la cuestión ahí era Marlon Tábora. Igual ocurre hoy. Este hombre, Eric Tejada, está de ministro de Energía, está de gerente de la ANE. Es difícil. ¿De qué lo quiso el sábado? Comenzar a decir que la narcodictadura, que el golpe de Estado. Yo le pregunto aquí, por ejemplo, a Jesús Mejía, que es ingeniero y que fue gerente de la ANE, obviamente. Se ha hablado mucho hace tiempo de 3 represas. En unos días ahí se ha hablado en el Congreso que por fin dijeron, alguien va a construir esas 3 represas. Estamos hablando de Icatuyo, Los Llanitos y el Tablón. Que se supone que con eso, mire, desde tiempo de Ascona yo vengo hablando de eso, desde el tiempo de Celso Córdoba,
que sería una gran obra, hay que decirlo, según dicen los expertos, porque primero ayudaría a evitar las inundaciones, aguas abajo, o sea, en el Valle de Sula. Número 2, generación eléctrica. Número 3, riego. O sea, sería extraordinario. La pregunta es, ¿por qué ningún gobierno ha hecho esa represa? Y dijeron, por fin, un gobierno, en este caso, Xiomara Castro, dijo, bueno, ahí inclusive no sé qué fue que dijo, si fue Carlón o alguien dijo, por fin, dijo, una mujer, dijo, va a cumplir esa promesa. Le pregunto a Jesús Mejía, ¿será posible que en lo que va el gobierno ya año y medio se vayan a construir esas 3 represas? Bueno, y construir eso va a llevar 7 años, ¿verdad, Armando? ¿Cuánto? 7 años. Bueno, ahí está. O sea, no es de noche a la de mañana. entrada de este mes, 7 años. Sí. ¿Y cuánto le queda a Xiomara? 2 años y medio. Sí, o sea, no es de la noche a la mañana, pero sí, mira Armando, no cometamos el error de venir a atacar a la presidenta si toma una decisión de ese tipo. O sea, a mí apoyémosla porque son proyectos de país, claro, ¿verdad? Claro, pero yo lo que voy es que aquellos que dicen que es que van a construir represas ahorita. No, eso es lo que estamos hablando. Construye una represa, y por eso le pregunto a usted que es ingeniero, y que son 7 años. ¿Cuánto tardó el cajón, por ejemplo? Bueno, el cajón tardó como 6 años en construirse. Bueno. O sea, son megaproyectos, Entonces, Armando. Son mire, megaproyectos. ojalá que la presidenta Xiomara Castro comience esos proyectos. Eso es lo que tienen que decir. Comience. Es más, le pregunto ahora, ¿irá a comenzar las 3 represas o solo una? Con que empiecen con el embalse de Llanitos y Castillo, pucha, sería un enorme triunfo para el país. Tú lo mencionabas, Armando, el tema de control de inundación. O sea, va a ayudar mucho para eso. El tema de generación, que ahí es donde viene la disyuntiva, porque cuando lo miremos en términos financieros, no va a ser financieramente sostenible por pura generación. Pero ¿cuánto nos cuesta como país cada vez que se nos inunda el Valle de Sula? ¿Cuánto se pierde en producción? ¿Cuánto se pierde en vidas humanas, Armando? O sea, hay muchos colaterales que tienen un costo que es intangible. Entonces tenés que tomarlo como un proyecto de país. O sea, como te mencionaba, este va a costar 1.500 millones de dólares hacer este proyecto, pero ¿qué es lo que se va a dejar de perder? Entonces eso se vuelve algo muy importante, Armando, para el país. Ojalá que lleguemos a algún momento en el cual todos podamos coincidir en un punto de desarrollo para el país y hacer el tema ideológico, político hacia un lado, porque eso no nos ha llevado a ningún lado, más que confrontación y atrasos de 50, 100 años en comparación con los países avanzados. No podemos seguir en ese tipo de juegos. Bueno, mire usted, entonces por eso aquí decimos a veces, mire, hay muchos proyectos que son proyectos a largo plazo, que lo que tiene que hacer un gobierno serio es darle seguimiento. Por ejemplo, aquí hemos criticado el hecho de que el actual gobierno tiene abandonado el Canal Seco. El Canal Seco es un proyecto a largo plazo. O sea, alguien hizo, el gobierno anterior hizo toda la obra gris, se puede decir. Hoy tienen que darle lo que sigue, que es alumbrado, señalización, pero seguir con ese proyecto. Aquí le hemos dicho, por ejemplo, al alcalde Jorge Aldana, que si él no quería seguir con ese proyecto del Trans, Tito Afura dejó hecho ya los túneles peatonales. Él por lo menos debió haber echado a andar los que ya estaba construido. Lo que ya estaba, que es el paso del Trans a la universidad, a la Kennedy y al estadio. Ya están hechos ahí. Si no lo quería seguir, pues que no lo siga. Pero son proyectos a largo plazo igual. Imagínese usted que la presidenta Xiomara Castro inicia cualquiera de esos 3 proyectos, cualquiera que sea de esos 3, Jicatuyo, Los Llanitos o El Tablón, y que venga el siguiente gobierno y solo porque quien inició eso fue libre, lo pare. Eso es hasta un delito, hombre. Hasta un delito, ¿por qué? Porque hay millones invertidos que son del pueblo hondureño, ¿verdad? Entonces es un delito. Son proyectos que son de país, que el gobierno de la República, esté quien esté, del color que sea, está obligado a darle seguimiento. Pero bueno, yo tengo una duda, Jesús Mejía, el Patuca 3 está funcionando. Sí. ¿Cuánto está generando? Está generando, pero ¿dónde están distribuyendo esa energía? Porque mire, yo sigo escuchando igual que ayer, igual que antes de Patuca, los apagones en Olancho. Bueno, habría que ver por el comunicado que envían, dan a entender que el embalse ya está en su nivel mínimo, que no están para generar, ¿verdad? ¿Cómo que no están generando? Bueno, es que si no hay agua no puede generar, pues claro. Es un tema estacional. Es estacional. ¿Verdad? Cuando vienen las lluvias, pues se vuelve a llenar el embalse. Pero por mientras tanto, tienen que estarle solo haciendo pequeñas descargas para garantizar el flujo del agua por la cuenca de Patuca. Ahora, ¿cuánto generan? El problema ahí es que no tienes cómo sacar la energía. O sea, puedes llevarla a Juticalpa, pero de Juticalpa para allá no puedes llevarla a ningún otro lado. Entonces, es algo que es una deficiencia enorme en el diseño de este proyecto y hay que meterle más dinero. O sea, solo a Juticalpa puede llevar energía a Patuca. No, o sea, lo puede llevar a los demás lugares, pero no puede llevar a 104 megas. O sea, está limitado, porque solo hay una línea 69
que conecta desde Juticalpa a Tegucigalpa. Entonces, no puede jalar esa energía para Tegucigalpa más de lo que puede dar esos 69, esa línea 69. Entonces, es bien limitado, Armando, bien limitado ese proyecto. Tiene que hacer más inversión. Obviamente, creo que las otras líneas de transmisión van de la mano de Patuca 2 y Patuca 2A. Entonces, era por etapas. Pero como tú lo mencionas ahorita, son proyectos de país. Si nosotros no le damos continuidad a los proyectos de país, nos vamos a estar tropezando continuamente. Te mencionaba, el Fondo Monetario te establece cuál es tu nivel de endeudamiento. O sea, no es que te pongan una camisa de fuerza, es que te dicen, esto es lo que usted puede. Como tú tienes tus ingresos y en base a tus ingresos tener un préstamo, es igual. Entonces el país está en la misma posición. Entonces, cuando tú vienes y dices, ok, voy a dar todo mi dinero y meterlo solo en el sector de energía, dejas descuidado salud, dejas descuidado educación, dejas descuidado infraestructura, dejas descuidado el sector productivo del país, que es la parte agrícola, que tienes que meterle como gobierno. El día de hoy hay muy poco apoyo y la presidenta tiene que ponerle mucha atención al tema del agro, que nosotros que pasamos en el campo escuchamos a la gente y la gente está en realidad muy descontenta en el aspecto que no sienten el apoyo que los gobiernos anteriores le estaban dando al agro. Eso genera empleo y garantiza que hay menos migración del campo a la ciudad, que eso es lo que viene a crear estos anillos de pobreza alrededor de nuestras ciudades. Entonces tenemos que ver cómo se va a utilizar ese dinero al cual tenemos acceso y es donde nos vemos limitados como país para desarrollar megaproyectos, hermano. Tenemos que sanear la ENE, el tema de reducción de pérdidas. Si no llegamos a los 15, 14 puntos de pérdida en la parte de distribución, la empresa no va a poder salir adelante. Y esa ha sido una lucha no solo de este gobierno, sino que eso viene desde el tiempo del presidente Zelaya, cuando se nombraron 7 gerentes en 4 años. O sea, la ENE ha sido un problema bastante grande, no es de verlo de menos y mucho menos venir a politizarlo. Hay que meterle mano dura y el sector privado hay que incluirlo. Si usted no incluye el sector privado, Armando, va a ir demasiado lento esto. Y efectivamente, yo recuerdo que el mismo presidente Zelaya fue gerente de la ENE y en un tiempo la militarizó, puso ahí a militares a dirigir la ENE. Y el problema, mire, esa ENE, por eso decimos, pasa un gobierno, se va, viene otro, se va y seguimos con lo mismo. Mire aquí, por ejemplo, lo que dice, bueno, antes de dar a conocer esto, hay una llamada en espera, sacamos esta llamada en espera. Compañeros, adelante, buenos días. Muy buenos días. Gracias por el espacio y decirles que recuerden desde dónde viene la decadencia, desde que empezaron esas térmicas. De la misma ENE salió la energía privada, que hoy se la venden. Esos tienen que darle cuentas a Dios primeramente, porque esa tal ufusa salió del ENE, de los mismos empleados y de los mismos costos del ENE hace años que invadieron. Me gustaría que buenos compatriotas que saben esto lo saquen a la luz. Desde que vaciaron el cajón empezó la decadencia en este país. Lo vaciaron, quemaron turbinas. ¿Por qué no echan a andar esas turbinas que están ahí? Eso es lo que había hecho un buen gerente, echar a andar las turbinas del cajón y que esa lufusa desaparezca, porque es de la ENE. Todos esos pícaros se llevaron todo lo del ENE. Gracias. Correcto. Bueno, ve usted lo que dice acá. Mire, el presidente del COE, Mateo Yebrín, el presidente del Consejo de Empresas Privadas, Mateo Yebrín, pidió al gobierno que resuelva la problemática de los constantes cortes de energía, o sea, los apagones. Comentó que durante las últimas semanas la ciudad de San Pedro Sula reportaba cortes del servicio de energía 3 a 4 veces por día. Hago un llamado al gobierno porque el tema es serio. Están dañando los negocios a la población porque cada vez que hay cortes dañan empresas, maquinarias, equipos e interrumpen la actividad económica. Y es correcto. Mire, ¿cómo va a florecer una empresa así con energía con cortes? Vaya, pregúntese a esos pueblos ahí, en los restaurantes, en los comedores, en los pequeños hoteles y todo, con energía a cada rato que se va. No hay manera. Y Jesús Mejía decía algo bien importante. Mire, y de ese tema no hemos hablado, el tema del agro. Usted cultiva, está en Tibucaba. Mire, el tema del agro. Obviamente como este tema que no tiene culpa el gobierno, es el tema del cambio climático, pero le corresponde al gobierno atender el problema, ¿verdad? Porque es el que está gobernando, pues. Si no llueve, ¿qué vamos a hacer? Es un problema serio que va a traer aquí, mire, el niño dice, aumentará, dice un reporte, el hambre en Centroamérica. Porque no es un problema exclusivo de Honduras, inclusive es un problema mundial. Aquí le hemos dicho
lo dijimos Jesús Mejía desde el año pasado, que el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que venía una hambruna en el mundo en este año. Pues ya, miren, ya se está sintiendo. Entonces, le corresponde a la actual administración, porque no le vamos a pedir que resuelva este problema a ningún otro presidente, sino que al que estaba de turno. Es un problema serio esto, es un problema serio. ¿Usted cree, ya para finalizar, Jesús Mejía, que se va a solventar este problema o que vamos a seguir con estos apagones, con racionamientos de energía? Bueno, creo que sí, ellos ya tienen una solución a mano con esta planta de 150 megas de carbón, Armando. ¿Pero cuándo entrarían a operar estos 150 megas? Mi menos que a finales de este año va a estar operando ya. ¿Una planta de carbón puede entrar así rápido, pronto? Es que ya, sí, pues se puede construir en 9, 12 meses. Si se tiene la planta, simplemente pues la instalación, ¿verdad? Pero no, es un tema de largo plazo, que es lo que se va a hacer. Mira cómo es la desinformación, Armando. La persona que llamó ahorita hace referencia al tema de Lufusa. Lufusa es una operación meramente privada. El Estado nunca ha tenido nada que ver ahí. Simplemente, al igual que Nersa, fueron dos plantas que a principios del año 2000 entraron en operación y el día de hoy, nos gusta o no nos gusta, son las dos plantas más baratas del país. O sea, si nosotros sacamos del sistema ahorita a Lufusa y a Nersa, el precio se nos iría para arriba que 25%. Entonces también la gente tiene que entender que esa campaña que se hizo en aquel momento de los térmicos ya hoy no es válida. O sea, ya hoy más bien es al revés. El térmico es el barato y el caro es el renovable. O sea que los térmicos ahora son unos peluchitos y ahora los monstruos son los renovables. Son los renovables. Y el tema del cajón, sí, en efecto, hace mucho tiempo pasó lo que pasó ahorita con Eric. Alguien tomó una mala decisión, botaron agua y estamos pagando las consecuencias ahorita. Como te digo, yo no le echo la culpa a Eric directamente, pero sí la falta de tener un gerente al frente hace que tomen decisiones que no son las mejores en su momento. La gente va a dar consejos, Armando, y tienes que tener mucho cuidado a quién escuchas. Fíjate que yo fui muy abierto en ese aspecto. Vaya, por ejemplo, con Salomón Ordóñez o con el ingeniero Arrega Yacamán, que no eran de mi partido político, pero yo no iba a politizar la institución. Entonces, constantemente pasaba en comunicación con ellos para ver cómo resolvíamos. De igual forma, hablando con los generadores, tanto con los Larach, con el grupo de los Nasser, con los mismos CAFI también, porque eran los fuertes, ¿verdad? Entonces había que escucharlos a ellos para ver cómo ellos miraban que estaban manejando el sistema y estar analizando bien los factores de planta que ellos manejaban y los picos que se daban en ciertas horas. Es un trabajo en conjunto, Armando, no puedes aislarte. Si lo haces de esa forma vas a fracasar y ahí es donde el gobierno tiene que poner las barbas en remojo. Aquí esto no sale a puro gobierno. El gobierno no tiene suficiente músculo para salir adelante. Jesús Mejía, ¿vienen racionamientos de energía como en el 94? No creo que van a ir tan grave. Como te digo, ya tienen la solución de corto plazo, pero a largo plazo, ¿qué se va a hacer? Espero que muy pronto ya salgan anunciando la nueva licitación para comprar de energía firme en lo que es la parte del esqueleto de la línea principal de las plantas base, mejor dicho, de la ANE, y de esta forma garantizar que en los próximos 10, 15 años tengamos suficiente energía para el país y su desarrollo. ¿Y finalmente viene el aumento de la energía al precio? Bueno, miren, todos quisiéramos que estuviera todo abajo de 10 centavos, Armando, pero tenemos que estar conscientes que si venimos con una planta nueva, va a andar entre 2 y 13 centavos, porque el tema del gas natural se volvió volátil y más después de esta guerra que se ha armado ya en Europa, hizo que el precio del gas natural se fuera para arriba. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado en la escogencia del tipo de tecnología que vamos a utilizar. Bueno, pues ahí está. Un tema bien delicado, ese tema energético. En Honduras, repetimos, ninguna economía en ninguna parte del mundo subsiste sin energía y está causando graves problemas estos apagones. Y no hemos hablado, por ejemplo, de los bajones de energía, que son los que dañan cantidad de equipos electrodomésticos. ¿Y quién le paga a la gente esos equipos electrodomésticos? Nadie. La gente sale perdiendo. Y ojalá que la presidenta Xiomara Castro escuche lo que ha dicho esta mañana Jesús Mejía, sobre todo urge que nombre un gerente de la ANE, porque un gerente de la ANE no puede estar a medio tiempo, como el actual ministro de Energía, tiene que estar a tiempo y medio, inclusive a tiempo y medio, y además de eso, atacar cuanto antes ese déficit que hay para suplir la demanda interna, sobre todo en las horas pico. Vamos a ver si la presidenta Xiomara Castro escucha estas sugerencias y no únicamente está rodeada
del séquito que la rodea, justamente gente de Libre, ella debe escuchar a todos los sectores. Fue lo que le dijeron en la marcha del pasado sábado los evangélicos, debe convocar inclusive a un diálogo a todos los sectores, principalmente a sectores de oposición. ¿Sabe por qué? Porque son los que le van a decir la verdad. Los sectores de Libre lo que hacen es endulzar el oído. Eso ha pasado con todos los gobiernos, no solamente con ella. Lo hacían con Juan. Mire, Juan Orlando tenía un grupito ahí que usted cree que le iban a decir que la gente estaba inconforme, que la gente lo quería el forajó. No, la gente le decía, ay, presidente, usted es la última maravilla del universo. ¿Qué le decía, cree usted, Valdías? Todo ese grupo que lo rodeaba, no. Entonces, ocurre con todos los gobiernos. Entonces la presidenta debe rodearse. Y sobre todo, si ella se lo está escuchando, lo que le dice su esposo, ahí ya fregamos, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que le va a decir su esposo? O si permite que su esposo esté tomando decisiones en vez de ella. Imaginen usted eso del cajón, la descarga que se hizo el año pasado nos está pesando hoy duro. Esa descarga que hicieron a 282 metros sobre el nivel del mar, cuando le faltaban todavía 8 metros para que se ordenaran esas descargas. Debería de responder eso inclusive el actual ministro de Energía, Eric Tejada. Gracias, ingeniero Mejía. Bueno, Armando, espero que, mira, nuestra intervención le sirva primero a la población para entender qué es lo que está sucediendo. Vino que tienen que tener un poquito de paciencia porque una solución ya viene en camino, porque estoy informado. Ojalá que le vaya bien al gobierno, porque le va bien al gobierno nos va bien a todos, Armando. Eso tenemos que tenerlo muy claro. No es un tema de venir a hacer oposición destructiva, eso tiene que cambiar. Entonces tenemos que ver cómo hacemos que toda esta energía que tenemos como país la ponemos en una sola dirección. Si nos vamos a confrontar entre nosotros, Armando, no vamos a ir a ningún lado. Así que lo mejor es que se trabaje en conjunto, sector privado, sector público, y eso va a garantizar que en el corto, mediano y largo plazo vamos a tener mejores condiciones para poder desarrollarnos. Gracias al gerente de la ANE, Jesús Mejía, y estamos totalmente de acuerdo. Mire, la confrontación, la división, ese lenguaje de odio, de división, no nos va a llevar a ningún lado. Pero, si hay que decirlo, el lenguaje conciliatorio, la búsqueda de consensos, el lenguaje abrazador tiene que venir del poder, tiene que venir de quienes manejan el gran liderazgo en el país, y esos son quienes gobiernan, ¿Por qué? Porque mire, si hoy, por ejemplo, un sector opositor convoca a todos los sectores de la sociedad, nadie le va a parar bola, como decimos popularmente, ¿va? En cambio, si convoca a la presidenta Xiomara Castro, a sectores de la sociedad civil, a las iglesias, a los empresarios, a los vendedores, a patronatos, a ella sí le van a escuchar y la gente va a atender ese llamado, esa convocatoria, para comenzar entre todos a buscar soluciones. En otras palabras, la presidenta Xiomara Castro debe dejarse ayudar. Lo que queremos es ayudar para que Honduras pueda solventar los grandes problemas que está viviendo y ya dejar de echarle la culpa al pasado. Tiene ya que agarrar al toro por los cuernos y comenzar a buscar soluciones a todos estos problemas. Vamos a la pausa y cuando regresemos continuaremos con la parte final de su noticiero matutino CHTV.